Bien, continuaremos con el proyecto de base de datos de agenda. En nuestra sesión anterior creamos nuestras tablas. Nuestra tabla inicial fue la tabla de contactos. En la tabla de contactos, su primer campo es el ID de contacto, que es el campo clave, tipo dato autonumérico. El siguiente es el nombre, tipo dato texto corto, al cual le modificamos las propiedades de tamaño de campo por 30 caracteres, le modificamos el título, le pusimos un valor predeterminado y lo pusimos como requerido. El siguiente es teléfono, tipo dato texto corto, limitado a 15 caracteres, le pusimos una máscara de entrada para que siempre lleve este formato en el teléfono, le pusimos el título de teléfono y lo pusimos como un valor requerido. Siguiente campo fue dirección, tipo dato texto corto, limitado a 45 caracteres y en este caso no lo pusimos como requerido. Siguiente campo fue sexo, tipo dato texto corto, solo que este lo hicimos con base al asistente para búsqueda, donde creamos una lista con dos valores, que era hombre o mujer, si mi memoria no me falla. El siguiente campo es edad, tipo de dato numérico. Hicimos una modificación para una regla de validación en el cual solo podamos tener contactos que sean mayores de 18 años y asimismo nos da una alerta con el texto peligro cuando intentemos registrar a alguien que sea menor de 18 años. Como último campo pusimos foto, como tipo de datos será datos adjuntos para cargar el archivo. Esa fue nuestra tabla principal. Nuestra tabla secundaria fue la tabla de citas. La tabla de citas tiene en su primer campo el campo clave, que es ID cita, tipo de dato autonumeración. El siguiente es asistente, se refiere a quienes van a participar en la reunión. Tipo de dato es número, pero es número debido a que tomamos la información desde la tabla contactos, es decir, lo hicimos con asistente para búsqueda. Siguiente campo es lugar, se refiere al lugar de la reunión. Tipo de dato texto corto, limitado a 30 caracteres. Título, lugar de la cita, valor predeterminado, oficina. Requerido, pusimos que sí. Fecha, tipo dato fecha hora, formato de fecha corta, título fecha de la cita. Regla de validación mayor o igual que ahora, de forma que nos impida realizar citas o programar citas para fechas anteriores al día de hoy. El texto de validación, fecha incorrecta, requerido sí. Notas, tipo de dato, texto largo. En este caso le pusimos que sí permita longitud 0 y lo dejamos como no requerido. Estas dos tablas deben estar relacionadas en base a el contacto y el asistente. Es la forma en la que se relaciona, es decir, qué contactos van a asistir a qué citas. Aquí en la vista de relaciones debe de verse del lado de la tabla de contactos el número 1, del lado de la tabla citas signo de infinito. Para visualizar cómo es que se encuentra la relación sería desde ID contacto de la tabla contactos hasta la tabla citas y el campo asistentes. Tiene como criterio que se exija una integridad referencial, que los datos siempre concuerden. Hasta aquí se supone que ya tienen funcional su base de datos. Ya se cargaron algunos contactos. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con consultas. En el caso de su base de datos tiene 10 contactos, si mi memoria no me falla. Vamos a separar la información de dichos contactos. Para ello vamos a crear nuestra primera consulta. Vamos a la ficha crear, vamos a elegir diseño de consulta. Diseño de consulta. Nos va a preguntar en base a qué tabla vamos a hacer nuestra consulta. Para iniciar vamos a tomar nuestra tabla contactos y vamos a dar a aceptar. Cerramos el cuadro de diálogo. Siguiente paso, vamos a elegir los campos que van a formar parte de nuestra consulta, es decir, la información que deseamos extraer. Les explico brevemente lo que es esta interfaz. Este cuadrito son los elementos que forman parte de la tabla que elegimos, que es la tabla contactos. Si ustedes observan, están todos sus componentes, todos sus campos. En la parte de abajo nos mostrará los criterios para nuestra consulta.
nos va a dar la información del campo que vayamos a elegir para la consulta, la tabla de la que proviene, el orden en el que queremos que se muestren, ya sea alfabéticamente de la A a la Z o de mayor a menor o de menor a mayor. La siguiente es una casilla de verificación en la cual podemos elegir si queremos o no visualizar dicho campo. El siguiente es el criterio. El criterio nos permite manipular el contenido que visualizamos, suponiendo que su tabla de contactos sea muy extensa, ustedes son muy sociales, podríamos separar la información de esos contactos. Ahora, vamos a jalar toda esta información aquí para posteriormente aplicar algunas restricciones. Basta con dar doble clic y va a aparecer la información del campo que elegimos inmediatamente abajo en la tablita. Ahorita di doble clic en ID contacto, fue el primer elemento que se pasó a mi consulta. Si yo le doy a la opción ver, me va a mostrar la información nada más del ID. La tabla sigue estando intacta, no le he borrado nada. Aquí lo único que hice fue extraer únicamente el ID. Vamos a hacer lo mismo con el resto de los campos. Damos doble clic en cada uno de ellos. Se van a pasar todos a la tablita. Ese no te lo va a dejar. De foto no, omítanlo. Bien, si ustedes le dan a su vista hoja de datos, les va a mostrar toda la información de los contactos. Yo aquí solamente tengo un contacto. Voy a cambiar de agenda, nada más para que ustedes puedan ver cómo es que reaccionan los cambios. Es en esencia el mismo ejercicio, tiene campos ligeramente distintos, en esencia es lo mismo, les decía. La tabla de contactos ligada con una tabla de citas. La diferencia es que en esta sí tengo contactos y sí se observa la información cuando es extraída de forma selectiva. Yo repetiré el procedimiento: crear, diseño de consulta. ¿Cuál? Simplemente elige consulta. En este caso jalamos contactos y lo cerramos. Y pasamos toda la información. Cuando le damos a vista hoja de datos, nos va a mostrar toda la información. Sí, van a tomar todos los campos. Bien. Ahora, vamos a hacer el primer filtro a nuestra consulta. En el caso de esta pequeña base de datos, empezaron a cargar contactos de forma arbitraria, a como se les iban como iban recordando los nombres. Deben de tenerlos como se muestran aquí. Empiezan la A, la P, la R, no tienen un orden. Es la primera modificación que vamos a hacer. Vamos a darle clic en el espacio del renglón de orden, pero en la columna de nombre. Vamos a seleccionar ascendente y damos clic a vista hoja de datos. Les va a ordenar su información. Ahora estará alfabéticamente. En el caso de que sea un valor numérico, sucederá lo mismo. Aparecerá del valor más pequeño al valor más grande. Si regresamos a vista diseño, modificamos, en lugar de ascendente ponemos descendente. Nuevamente verificamos lo que sucede. Ahora nos dan nuestros datos al revés. En lugar de darlos de la A a la Z, los muestra de la Z a la A, ordenaditos. Les decía hace un rato, este renglón que dice mostrar y que tiene una casilla de verificación nos permite ocultar información que no es relevante, al menos no para nosotros como usuarios. Como ejemplo, el ID del contacto, que es información que es muy útil para la base de datos, pero para nosotros como usuarios pudiera no serlo tanto. Así que simplemente le quitamos la palomita cuando damos a la vista hoja de datos. Desaparece. Ojo, no se ha destruido, la información sigue intacta en nuestra tabla. Lo único que hicimos fue separarla de la consulta, no la queremos ver. Es como si le aplicaras un filtro, que de hecho una consulta tiene la cualidad de manipular filtros, así mismo como las tablas. Aquí en la fila de títulos ustedes pueden ver una flechita.
aquí les da la opción de manipular filtros, que esto ya sería de forma dinámica, tendrían que estar interactuando con la tabla. Podemos hacerlos de la Z a la A, podemos cambiarlos de la A a la Z, podemos separar información. Por ejemplo, que quieran nada más ver la información de Hernández, le dan a aceptar, nada más se muestra la información de Hernández. Cabe mencionar que esto habría que hacerlo manual. La idea de diseñar una consulta es hacerlo automático, que me muestre toda la información que yo necesito. Ya este tipo de cambios sencillos ya los podemos hacer manualmente. Hasta ahorita lo único que hemos aplicado es un cambio en el orden, pero la idea de una consulta es un poquito más compleja. Regresamos aquí a la selección de todo y regresa toda nuestra información. Regresamos a nuestra vista de diseño. Bien, ahora vamos a trabajar con la fila de criterios. Criterio es una restricción que vamos a establecer para la visualización de datos. Voy a establecer por aquí el ID como visible, nada más para que puedan entender lo que el criterio representa. Si yo aquí en criterios le escribo el número 10 y ejecuto mi consulta, me va a mostrar únicamente la información del contacto 10, directamente sin que yo haga ninguna modificación ya en mi vista hoja de datos. Como yo establecí que para esta columna de ID contactos existe un criterio que restringe la información a solamente el ID número 10, es lo único que me muestra esta consulta. Lo mismo sería si yo pongo un valor 8, ejecuto mi consulta, me muestra solamente la información del contacto 8. Podemos poner también operadores, ya sea mayor que, menor que o diferente de. Por ejemplo, aquí yo pongo el signo de menor que, le voy a poner un 7, ejecuto. Me aparece únicamente la información que es un ID menor que 7. El resto de la información no se muestra. Lo mismo sucede si cambiamos el operador. Mayor que 7. Omitirá la información del 1 al 7. A partir del 8 yo podría visualizar todos los contactos que tengan ese criterio. El siguiente renglón es una segunda condición, ya sea que no cumpla con esta, pero que cumpla con la otra, podría ser visible. ¿Perdona? La O es tal y como trabajas con puertas lógicas, que tu registro pueda cumplir con este criterio o bien con un segundo criterio. Ahí está la doble condición. Si se fijan, inicialmente el criterio era mayores que 7 y el segundo es menores que 5, es decir, va a mostrar los dos rangos de valores, los que sean mayores que 7 y los que sean menores de 5. Es lo que se hace con la O, lo que implica que si no cumple el criterio, si no se cumple el primer criterio, da una segunda opción, un segundo criterio. Bien, esto es muy similar al ejemplo que les pongo y les voy a seguir poniendo de cuando ustedes escanean en el supermercado la etiqueta de su producto. La bronca que tenemos hasta aquí es que cada que hagamos una consulta tendríamos que hacer una consulta especial para cada producto, lo que sería contraproducente, tendríamos una redundancia. Lo que es necesario hacer es convertir esta consulta en una consulta dinámica. Para ello se utilizan los corchetes. Vamos a poner aquí un texto de referencia para que el usuario lo pueda interpretar. Le vamos a poner ingrese el código del contacto y cerramos corchetes. Voy a expandir aquí para que puedan visualizar el texto, aunque en realidad el texto, como está dentro de los corchetes, es meramente informativo. Solamente ponemos así: ingrese el código del contacto. Presionamos la opción de vista hoja de datos, le va a aparecer ese cuadro de diálogo. Si le pongo el valor 2,
me muestra el contacto 2. Vamos a guardar esta pequeña consulta. En el espacio criterio es corchete, ingrese el código del contacto y finaliza cerrando corchete. Guardamos nuestra pequeña consulta. Vamos a ponerle como nombre contacto por ID o por código. Sí, por código vamos a ponerle. Contacto por código. Y aceptar. Ahora, cerramos nuestra vista de diseño. Cuando demos doble clic sobre este nuevo iconito que aparece aquí, que es una consulta, ya no nos va a mandar a la vista diseño. Lo que va a suceder es que nos va a preguntar el número del contacto que buscamos y le ponemos el numerito, le damos a aceptar, automáticamente se ejecuta la consulta ya con la información del contacto que seleccionamos.